Buenos días, amigos y amigas de Café de Economía. Pasito a pasito y rápidamente nos estamos cargando ya el mes de enero, porque nos quedan exactamente 2 días. Cuando nos hablan de la cuesta de enero, pues la verdad, parece que no nos estamos dando cuenta, pero ha empezado y parece ser que tal y como están las cosas va a ir para un tiempito, por lo menos el primer trimestre, porque las cosas no van bien, no tenemos presupuestos y entonces pues hay que hablar de las empresas, cómo van, y hoy hemos decidido hablar pues de la morosidad de las empresas y vamos a intentar hablar de qué modificaciones puede haber en la morosidad, en la ley de morosidad, qué puede pasar con esa ley de segunda oportunidad. Y si este gobierno quiere hacer algo aparte de la amnistía, pues a lo mejor a ver qué puede intentar para mejorar el hecho de que 133.000 empresas en España estén sujetas a la morosidad y por otro lado que haya un 61% de empresas que en algún momento ha sufrido morosidad y particularmente por sus trabajos con la administración del Estado. Como siempre van a participar nuestro subdirector Miguel Ángel Paniagua, que ahora enseguida leerá el editorial. El otro Miguel de la tertulia, que es Miguel Cornejo, Santiago Sánchez, y dejo para el final a Víctor Píriz, el secretario general de Economía, Empresas y Comercio de la Junta de Extremadura, porque hay que felicitarle. Si no es poco que es triatleta, si no es poco que ha sido portavoz de presupuestos en el Congreso, si no es poco que ahora es el secretario general de Economía, Empresas y Comercio de la Junta de Andalucía, como se aburría en pandemia, no se le ocurrió otra cosa que estudiar Derecho, aunque a veces corriendo no sabemos si anda Derecho o no. Y ayer ya le han dado esa licenciatura para ponerse la toga. Así que, don Víctor Pérez, felicidades. Esperemos que seas abogado, pero que no dejes el derecho por la economía. Porque la economía, sin hombres como tú de derecha, me parece a mí que no va a andar nada, sino que se va a torcer más de lo que está. Miguel Ángel, cuando Gracias, quieras, pero que el editorial. no tiene Sí, sí, mérito Víctor, dime. que no tiene mérito para un extremeño que cada semana tenía que ir a Madrid y aguantar 5 horas de tren. O sea, al final era utilizar eficientemente Cada semana tienes los que ir a tiempos Madrid, muertos que Renfe nos tienes regala a que los correr extremeños. maratones, tienes que cuidar los jamones de Alburquerque y encima diseñar las políticas económicas y de comercio y de empresas de la Junta de Extremadura. Ahí donde le ven, está viajando de Toledo a su pueblo Alburquerque y nos está haciendo el programa del coche. Cualquier día coge una avioneta y tenemos que poner un satélite para que participe en Café de Economía. Miguel Ángel, adelante con el editorial. Bueno, gracias Eugenio, buenos días a nuestros contertulios y a toda la audiencia. Felicidades, por supuesto, a mi amigo Víctor. Y Europa está tramitando un reglamento que, como sabéis, será de aplicación directa en toda la Unión. Esto tiene un peligro, que normas que a nivel europeo tengan sentido, a nivel nacional pueden crear conflictos por los usos, las costumbres o por la legislación nacional. Aquí en España existe una regulación, por ejemplo, del comercio minorista desde el año 1996 sobre plazos y condiciones de pago que hace que sea el sector con impagos y menos problemas de toda la economía española. Y no sabemos cómo esto les podrá afectar. Hay que separar dos temas. Por un lado están los plazos de pago y por otro lado los impagos. Y también hay que tener en cuenta que el 25% de las quiebras son causadas por impagos y que muchas grandes empresas aprovechan su posición dominante para financiarse a costa de sus proveedores más pequeños. También debemos tener en cuenta que muchas empresas están muy orientadas al sector exterior. Y todo ello en una regulación que se va a inmiscuir en las relaciones entre empresas, con lo difícil que es la legislación de este tipo. Muchos temas y muy importantes, aunque no dará tiempo a cerrarla antes de las elecciones europeas, o sea que la tendremos, se acabará implantando seguramente durante el año 2025. Muchísimas gracias. Santiago, como tú eres el hombre de los datos y demás, te preguntaría, se dice aproximadamente que el 60% de las empresas en España sufren morosidad y amenaza de supervivencia. Por otro lado, también se habla de que en el último año el 64% de los empresarios reconoce haber tenido un problema de impago, bien de otros empresarios o de la propia administración.
Y también se habla de que la morosidad empresarial en España gana terreno y que cuesta casi 3.000 millones de euros a los proveedores. ¿Qué opinas de esto? ¿Tienes algún dato que pueda orientarnos más sobre la importancia que tiene la morosidad empresarial y que se genere una buena ley de morosidad empresarial, exactamente? Bueno, ¿qué tal? Nada, encantado de estar con vosotros después de No he tanto dicho tiempo, que es ¿no? asesor del Grupo Parlamentario Popular, pero es un economista de los de sombrero de los de sombrero de plata. Siga usted, don Santiago. Muchas gracias, Eugenio. Nada, no, no, vamos a ver, por situar la foto, ¿no? Del tejido empresarial, que el contexto es complejo. Es complejo y el gasto financiero que realmente puede estar suponiendo en el tercer trimestre de 2023, que es el último para el que tenemos datos realmente, el efecto de la morosidad, ¿no? Y el hecho de que haya deudas comerciales, ¿no? Que hacen que las empresas tengan que recurrir pues a gastos financieros, a utilizar posiciones de circulante para cubrir ese retraso en los periodos medios de pago. Se eleva aproximadamente a 2.700 millones de euros, ¿vale? En torno a las pymes. Y esto en una coyuntura en la que nos encontramos, pues todavía con altos tipos de interés que lo van a seguir estando, es decir, y un efecto de la política monetaria que afecta a las pymes directamente, que es restricción por un lado de crédito y encarecimiento del coste financiero, ¿no? De los costes financieros derivados de ese crédito, es decir, una coyuntura compleja de inflación todavía persistente, tipos de interés elevados que te encarecen el endeudamiento y restricción en el acceso al crédito, pues ha provocado o está provocando que en este tercer trimestre de 2023, insisto, que es el último para el que tenemos datos a través del Observatorio de la morosidad de CEPIME y de COE, el periodo medio de pago está en torno a los 82 días. Se ha elevado un poquito, también depende de cada sector y del tamaño de las empresas, pues se encuentran diferencias, ¿no? Luego si queréis entramos un poco más en profundidad, pero está en torno a los 82 días. Y quiero recordar que ese plazo legal establecido es de 60 días, con lo cual, pues esto tiene un impacto. Y los retrasos, insisto, que hay muchas grandes empresas que aprovechan ese poder de negociación que tienen, pues para alargar los plazos, no financiarse a través de los bancos, sino financiarse a través de esos retrasos en los pagos a sus proveedores, conseguir esa autofinanciación, pues está provocando que se haya elevado un poquito el periodo medio de pago. Y esto, insisto, a quien perjudica, y lo ha introducido muy bien Miguel Ángel, pues es a las pequeñas y medianas empresas, que son los que menos capacidad tienen. De ese importe que yo os he contado, de los 2.700 millones de euros, 1.400 millones de euros aproximadamente vienen derivado de esto que estamos hablando, de ese esfuerzo, ¿no? En el que tienen que incurrir las pequeñas y medianas empresas para financiar lo que venden, pero que se cobra en torno a ese plazo que acuerdan con sus proveedores, ¿vale? Eh, mm, Dentro de los 60 días. Ese es el coste que tiene, 1.400 millones. El resto, hasta los 2.700, 1.300 millones aproximadamente, viene derivado de esa morosidad, de esos pagos que van más allá de El los coste 60 de días. capital circulante que se va alargando para seguir viviendo, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Exactamente, o sea, cuando una empresa no paga a su proveedor en tiempo y forma, le hace incurrir en tensiones de tesorería y en gastos financieros, insisto, 2.700 millones de euros y elevación del plazo de medio de pago después de unos trimestres en los que había descendido en el tercer trimestre de 2023. Veremos cuando conozcamos el cuarto trimestre y ya el cierre del año completo, pero sí que es cierto que esto pues, es un fenómeno que ha repuntado en el tercer trimestre al calor del proceso de desaceleración y de deterioro, ¿no? de la situación económica que hemos vivido en la segunda mitad del año. Lo previsible, pues que en el cuarto pues, se mueva en términos similares. Yo creo que el cuarto trimestre se va a cerrar muy parecido al tercero, con un poquito Parece que en el último crecimiento. trimestre había bajado un poco, pero el cómputo global es de subida con respecto al 2022. Víctor, las comunidades autónomas y las administraciones públicas a veces son bastante culpables de que una pequeña pyme pues te pueda cerrar porque el ayuntamiento no le paga la limpieza de las cortinas o no le paga el arreglo de jardines, o en caso de comunidades autónomas, pues que tarde mucho en pagar. En el ranking de comunidades autónomas, lamentablemente, Andalucía es la primera. ¿Cómo se le puede explicar a la gente por qué la administración pública muchas veces es culpable de la situación? Estoy hablando fundamentalmente en el sector de pymes.
¿Por qué la administración pública, o sea, mete ese pago en el cajón y se olvida de ello hasta que le da la gana al concejal de turno? O en su caso al consejero de turno llevar a cabo pagos, porque se dice, nosotros vamos a pagar en 60 días, en 40 días. En muchas ocasiones no es real, ¿no? Bueno, yo, el caso que conozco, que es el nuestro, desde luego que no pasa eso. Desde luego que la Junta de Extremadura, por lo menos en los meses que llevo, estamos pagando en tiempo y forma la factura, no se guarda ninguna factura en un cajón. Y creo que el problema que tú planteas, bueno, muchas veces es un problema también de ayuntamientos, de ciclos presupuestarios, de guardar la factura para un ciclo presupuestario siguiente, en fin, son otro tipo de problemas. Yo quería enlazar con lo que ha dicho Santi sobre, ha enunciado un problema y ha dicho algo que que reguló Miguel Ángel, que fue ponente de la ley Crea y Crece en España, que es el tema de los 60 días, los 60 días máximos de morosidad y el impacto que puede tener no cumplirlo. Hay un impacto que yo me encontré en el mes de agosto cuando llegué. Si me permites, si me permites, voy a poner el ejemplo de tu propio pueblo, Alburquerque. Es un pueblo que es pequeño, pero tiene una quiebra casi declarada del Un periodo ayuntamiento, que medio de no pago paga de ni al 350 Corda. ¿Qué pasa con toda aquella gente que es proveedor del ayuntamiento? pues que cobra 350 días más tarde. Por eso te digo que al final es un tema de ayuntamiento. Tiene un periodo medio de pago en torno a los 350 días en función del momento. No, lo que estaba intentando contar. La ley Crea y Crece marcaba sus 60 días y eso se ha venido a la ley. En esa ley aparece que cuando eres perceptor de subvenciones tienes que acreditar que cumples el periodo medio de pago, que está por debajo del máximo legal. Eso quiere decir que un auditor ROAC te tiene que certificar y no os podéis imaginar el problema real en la economía real de la empresa real que esto está suponiendo en sitios como en mi tierra. Al final es un problema porque las empresas grandes no pagan a las pequeñas en tiempo y forma y las pequeñas se ven incapacitadas por su parte de pagar a las más pequeñas o sus proveedores en tiempo y forma y, 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 y esto les ahoga porque les impide ser perceptor de subvenciones. Es un criterio que tienen que cumplir, tener ese informe del auditor ROAC de que en el ejercicio anterior has cumplido con el periodo de pago a proveedores. Yo creo que estamos en un problema que es estructural principalmente, que podemos hablar de un problema temporal, tercer trimestre, segundo trimestre, cuarto trimestre, pero que es un problema estructural de nuestra economía y que tenemos que abordar con una ley integral, como ha dicho Miguel Ángel en la introducción, una ley de morosidad que vaya a la raíz del problema y que no se dedique a mirar las consecuencias, porque las consecuencias todas las sabemos, pero hay que ir a la raíz del problema y por qué este problema es estructural, por qué las empresas no pueden pagar en tiempo y forma, cuál es la penalidad que tienen o la penalización si no lo hacen, si es ponderada con el defecto que están teniendo. En fin, yo creo que es una ley que es necesaria y que tenemos que afrontar de forma decidida ese cambio de legislación, ese cambio normativo en España, ese cambio que haga que la morosidad baje de forma estructural, porque repito, creo que es un problema estructural, no temporal. Podemos analizar Pues bueno, trimestres Víctor, si te individuales. parece, vamos a hacer la primera ronda y luego entramos a fondo en el tema. Miguel Cornejo, vamos a ver. De alguna manera, ¿cómo puede afectar el hecho de que una empresa que tenga, o sea, que esté dentro de lo que es la morosidad empresarial, o sea, dentro de lo que es la morosidad, por el hecho de que trabaja con la administración y no le pagan, o que tiene otros proveedores y no le pagan en tiempo y forma, ¿cómo le puede afectar el funcionamiento de la empresa, teniendo en cuenta que, por ejemplo, viene el capital circulante o los créditos bancarios le son necesarios en muchos casos para funcionar? Y el hecho de estar en morosidad le perjudica notablemente, ¿verdad? Perjudica muchísimo. Como se ha citado ya, creo, el estudio de gestión de riesgo de crédito de España que salió, bueno, el último trimestre del año pasado, que es el que citaba la famosa frase o la famosa cifra de que el 10% de las empresas españolas se considera en riesgo de continuidad por la situación de mora, es decir, por el retraso o impago de terceros. Y esos terceros, en parte importante, son efectivamente administraciones públicas. Pensemos que tienen un papel muy importante en el gasto en España
ya sea servicios efectivamente a ayuntamientos, a comunidades autónomas, incluso a ministerios, y aunque las grandes administraciones han mejorado mucho, pues más pequeña, más informal. Y si es tu principal cliente y se está retrasando indefinidamente o tienes una intervención que se retrasa, pues lo que decíamos, el 10% ahora mismo en España se consideran en riesgo de quiebra, en riesgo de la continuidad. Es verdad que es una mejora respecto al año pasado, pero es un ¿No se empeoramiento puede respecto a afectar, por 2021. ejemplo, a la percepción de fondos europeos, por ejemplo, para una pequeña empresa, para una mediana empresa, ¿verdad? Pues claro, porque te van a pedir una serie de certificados. De todos modos, hay que decir que una de las cosas en las que se supone que se gastó una parte muy importante de los fondos que nos dio Europa en la primera andanada eran lo que se llaman los programas de mejora de solvencia empresarial, por lo que las administraciones, en concreto las autonomías, eh, digamos, te permitían solicitar una cantidad a fondo perdido siempre y cuando se utilizara la amortización de deuda. Por ese camino se ha ido una parte importante de los fondos. Eso es algo que ha permitido sobrevivir a más de una empresa, pero evidentemente ni mejora su productividad, lo único que hace es aumentar la tasa de supervivencia a la congelación que hubo en 2021-2022. Miguel Ángel, 133.000 empresas afectadas en España. El 61% de las empresas en alguna ocasión se ha visto en riesgo incluso de desaparecer por la cuantía de la morosidad. Pero esto es preciso y necesario una ley. Víctor nos ha dicho que tú has sido ponente en el tema y tal. Cuéntanos desde tu punto de vista qué es lo que se debería hacer y cómo se debe afrontar una ley de morosidad para que no sigamos perdiendo tejido productivo ni que las pymes, fundamentalmente, las grandes empresas, se suelen arreglar con convenios, con pactos y tal, pero ese pequeño empresario que tiene 8 o 10 trabajadores, que tiene una tienda, que tiene un taller, eh, ¿cómo se le puede explicar qué tipo de ley y cómo tiene que ser esa ley para que pueda sobrevivir su empresa y no la ley de morosidad no le afecte? Bueno, el otro día nos lo comentaba Lorenzo Amor en un acto que organizaba CEPIME sobre este tema. Hablaba de que, por ejemplo, en la anterior crisis, 300.000 autónomos habían caído por la morosidad. 300.000, un 10% aproximadamente del total de autónomos de este país, ¿no? O sea que el problema es real. Eh, hay dos cosas que os lo Perdona, comentaba yo. ¿han caído pero por problema estructural o por problema coyuntural? Porque hay que tener en cuenta que Bueno, muchos también se habrán visto por problema, afectados por el tema del COVID, ¿no? no, en la anterior crisis financiera, por problemas de la crisis, pero por impagos. No ha sido porque no hayan podido o no tuvieran margen suficiente o no fueran empresas, perdón, autónomos que tuvieran un negocio viable, sino simplemente por impagos. Por eso digo que los impagos son muy importantes. Lo que os decía además en el editorial es que hay que distinguir dos cosas. Por una parte, hay que distinguir el plazo de pago que se establezca en la norma, que va a ser, que no puede, se quiere plantear que sea 30 días, se rebaje desde 60 a 30. Y después el otro problema es los impagos, es decir, cuando no se cumple, ¿qué hacer cuando no se cumple con ese plazo establecido en la ley de pago? Que hasta ahora no se está haciendo nada o no tiene ninguna consecuencia más allá del tema de las subvenciones que ha comentado Víctor desde la ley Crea y Crece, ¿no? Y, pero también tenemos que tener en cuenta que hay tantos sectores, también os lo comentaba en el editorial, hay tantos sectores y tanta variedad de productos, empresas y negocios que tiene que ser una ley suficientemente flexible para que pueda cubrir todos los sectores y todas las situaciones más puntuales. Hay que pensar que un producto perecedero, por ejemplo, que se venda en un supermercado, no tiene sentido que se pague a 90 días, porque es un producto que no dura más de una semana. Y quizás Te otros voy a productos. poner, perdóname, Miguel Ángel, en ese aspecto te voy a poner un ejemplo. Yo que vivo en tierra de invernaderos y son productos perecederos. Los agricultores de Almería, muchos de ellos de lo que se llama el mar de plástico, empiezan a trabajar aproximadamente la primera semana de septiembre. El primer cheque que cobran es el 21 de diciembre cuando van a la cena de la cooperativa para la fiesta de Navidad. Es cuando les entregan el primer cheque de su continuo abastecimiento a las cooperativas para que luego, y a su vez las cooperativas cuando exportan a Europa, Italia, Alemania, Francia, a Reino Unido,
también tienen el problema de que en el cobro de ese producto que llevan, pues tienen dificultades y generalmente, aunque siguen sirviendo, la persona a la que se le sirve suele ser moroso. Sí. Hay, bueno, en el caso de los cooperativistas no tienen una relación de clientes-proveedores con la cooperativa, son socios, es distinto porque se establece un calendario distinto, pero ya os digo, lo que no tiene sentido es que un producto perecedero se pague a 60 días o a 90 cuando es un producto que tiene una vida útil cercana a la semana, a los 10 días, a los 15 días, y después hay otros Ujú. productos, quizás su vida útil o su vida, eh, o su vida comercial, a lo mejor estamos hablando de 6 meses o un año, y a lo mejor ahí tampoco tiene sentido que el plazo de pago se establezca en un periodo corto, como 30 días. Entonces, quiero decir que yo creo que la norma tiene que tener mucha flexibilidad para cubrir todos los sectores y toda la problemática comercial que tienen todos los sectores, y por otro lado tiene que ser inflexible con que se superen los plazos de pago. Porque hasta ahora no hay ninguna sanción, no hay ninguna consecuencia en incumplir los plazos y alguna manera hay que poner para que no Habría se... que distinguir una sanción, bien sea por parte, si vamos a decir, si el proveedor en este caso, el que no paga sea una empresa privada o la administración pública, ¿no? Sí, Porque sí, sí. No, es el caso de la delito, entre administración, comillas, que la administración pública meta la factura en el cajón. bueno, no es ningún delito. De hecho, ahora lo hacen y no pasa absolutamente nada. Es que además en el caso de la administración es mucho más sangrante, porque es que la administración, si no pagas un impuesto, una tasa un día, al día siguiente tienes un recargo del Un 20%. recargo del 20. En cambio, una administración te pagan 300 días, como el Ayuntamiento de Albuquerque, y no pasa nada. Te paga el interés legal seguramente y punto, y nada más. Entonces, todavía es más sangrante en el caso de la administración. La administración, además, debería ser un ejemplo para todos, para todo el mercado, y no lo está siendo en este momento. Esto, Santiago, siguiendo con el tema de la administración, o sea, hay empresas pues que sirven, por ejemplo, a consejerías de sanidad, que sirven a otro tipo de proveedores de la administración que se encuentran que, bien por razones políticas, porque esa comunidad autónoma o ese ayuntamiento no está en mayoría, bien porque no son cantidades excesivamente elevadas. ¿Cómo se podría articular o cómo se podría hacer para que esa administración agilizara pagos? Hay que decir, por ejemplo, que a nivel de ranking de comunidades autónomas, ya decía yo que Andalucía es la primera en mayor morosidad y eso es lamentable, aunque la historia viene de 37 años atrás, pero de alguna manera no se tenía que hacer un planteamiento que tanto desde la Unión Europea y desde el propio gobierno, Congreso de los Diputados, se empezara a evitar esto que es un lastre para la economía. Bueno, lo primero es una cuestión de planificación financiera por parte de las administraciones públicas, que evidentemente la tiene, en mi opinión, ¿eh? Igual me meto en algún jardín, pero como doy mi opinión personal, deben de tenerla y no por el hecho de ser la administración, arrogarse determinados privilegios, sea el tipo de administración que sea, y cumplir y tener una planificación financiera coherente. Dos, en mi opinión, las administraciones públicas deberían de facilitar mucho más con las empresas que se relacionan con ellas la posibilidad de dotarlas de los documentos lo suficientemente conformes a cómo trabajan las entidades financieras para que sean susceptibles de ser anticipados, vía factoring, vía como sea. Y esto lo estamos viviendo, lo viven muchas empresas que trabajan con la administración, que les sirven pues productos perecederos, precisamente además, a colegios, a través de las consejerías, es decir, y que sufren periodos de pago importantes y que tienen que dotarse de instrumentos de circulante para poder soportar los retrasos hasta que cobran las facturas. Pasa con las empresas que trabajan también con hitos. Y pasa también, y lo hemos visto además recientemente en prensa, curioso también, con algunos proyectos de fondos europeos relacionados con el INCIBE. Esto es muy curioso, ¿eh? Que suelen ser startups, pequeñas empresas, que no tienen el pulmón suficiente, pero que son tecnológicamente muy potentes y trabajan temas de Ujú. ciberseguridad.
y que se encuentran con que el INCIBE... Concretamente, perdona Santiago, el plazo de pago de del sector privado es de 67 días o sea, estoy hablando de datos de marzo del 2023 y de la administración pública, pues depende de la comunidad autónoma, ¿no? Depende. Yendo al ejemplo este, es decir, este tipo de empresas se están encontrando el problema de que acuden a su banco y no tienen un documento formal que pueda ser susceptible de ser anticipado, pignorado. No, o sea, van por hitos y no tienen capacidad para que el banco, no por voluntad, sino porque los instrumentos que les da la administración pública ni les permite factorizar, ni les permite pignorar la ayuda, ni les permite hacer prácticamente nada y se encuentran estrangulados financieramente. Hay un desconocimiento muchas veces, y aquí tenemos gente que sabe mucho, bueno, todos, pero Miguel Ángel ha estado en el sector financiero como yo. Yo he sido director de una oficina bancaria dentro de Mercamadrid. Conozco perfectamente el sector de alimentación. El primer mercado europeo y el segundo mundial. Y sé los ciclos que tienen los productos alimenticios y muchas veces las situaciones que ocurren. Entonces, a mí me parece que ahí hay mucho camino por recorrer. Y comparto completamente la opinión de Miguel Ángel. Espero que la legislación que salga sea lo suficientemente flexible para entender cómo funciona cada sector y cómo se comporta cada sector. Porque no es lo mismo quien trabaja con una gran empresa vinculada con la construcción, no digo construcción de edificios, sino, por ejemplo, parques eólicos, que tiene una construcción civil detrás. Y si tú no cumples tus pagos en tiempo y forma, además trabajan con grandes empresas, y esta cadena de subcontratas tienes que estar al día de la seguridad social, al día de Hacienda, al día de todo, y si no, te vas de la obra. Es decir, cuidado con lo que hacemos y espero que sea lo suficientemente flexible la ley para entender cuáles son las circunstancias de cada sector y de cada tipo de empresa. Es complejo, ¿eh? Es complejo esto. Es un reto. España tiene en mi opinión, y ya termino, dos grandes retos para mí en esta legislatura. Uno es este respecto a las pequeñas y medianas empresas, y uno es este, y el segundo es pasar de la ley de crea y crece, dejar el crea y vamos a pensar en el crece de una vez. Y eso requiere una reforma Eso estructural, a ver depende si de que somos si el lo señor suficientemente Sánchez le dé valientes la para gana, ¿no? hacerlo. Eso depende del señor Ay, qué Sánchez si bueno. le dé la gana y se olvide del Falcón y se ponga a trabajar en serio. Víctor, tú eres secretario general de Empresa y Comercio de la Junta de Extremadura. Yo me imagino que en viajes como el que estás haciendo hoy, después de haber tenido reuniones y tal, habrás tenido reuniones con pymes, habrás tenido reuniones con bancos. ¿Qué puede hacer, por ejemplo, la Junta de Extremadura para que personas que están sufriendo la morosidad, por lo menos de alguna forma, no puedan perder esa posibilidad de tener capital circulante en base a créditos, que puedan percibir ayudas de la propia Junta y que no pierdan un fondo europeo por algo que no de lo que no son culpables? Pues, Como pues administración, ¿qué se puede hacer? lo primero, Eugenio, dar ejemplo. Yo creo que es lo que estamos haciendo. El periodo medio de pago lo estaba buscando en Extremadura, es el más bajo de España, 10,62 el periodo medio de pago global en el mes de noviembre. Pero es que la media de las comunidades autónomas tampoco es que sea muy alto, 33 días, a la mitad, digamos, del máximo que se le permite a las empresas. Yo lo primero que tenemos que hacer las administraciones es dar ejemplo. Y lo que estamos haciendo aquí es dar ejemplo. Y lo segundo, hacer que se cumplan esas normas. Hacer que se cumplan. Si la norma nos pide que las empresas tienen que pagar a 60 días o no son susceptibles de poder ser subvencionadas o de poder tener ayudas, hay que exigirlo porque si nosotros no cumplimos esto, nadie lo va a hacer cumplir. Y las empresas van a pasar de puntillas por el cumplimiento normativo, que al final es un cumplimiento normativo de una ley que salió del Congreso de los Diputados. Yo creo que tenemos que ayudar a las empresas desde las administraciones públicas con liquidez, tenemos que ayudarla con grants, con ayudas, tenemos que ayudarlas con CAPEX pero tenemos también que exigir que las normas se cumplan y entre ellas está el periodo medio de pago a proveedores, porque detrás de un retraso de un pago a proveedores hay empleados que cobran tarde, hay empresas que pasan unos apuros de tesorería que tienen que financiar con costes cada vez más inasumibles, hay unos problemas derivados de una falta de competitividad de las pymes, de esos impagos que les lastran. Y en Extremadura, por desgracia, los márgenes de nuestras pymes no son tan grandes como en otras comunidades. Andamos en muchos sectores, no en el agroalimentario, pero no específicamente en el agroalimentario, pero sí en otros, con unos márgenes más estrechos que en otras latitudes y tenemos que competir con todo lo que tenemos. Abocar a nuestros empresarios a unos costes financieros inasumibles derivados de un
de un impago, o en este caso de una morosidad de una administración pública es inasumible, y de un impago o de una morosidad de otra empresa es desde luego inaceptable. Y creo que las administraciones no debemos aceptar eso. Por eso la ley de morosidad de la que hablabais antes, con esos condicionamientos que habla Miguel Ángel y con esa diferenciación, totalmente de acuerdo. No es lo mismo una pyme agraria que ganadera que del sector del metal o del sector del turismo. No tiene nada que ver la estacionalidad y el periodo medio de vida del producto que en una casa en otro. Pero con todos esos condicionantes tiene que salir una ley que garantice que nuestras empresas cobran en tiempo y forma las facturas que emiten y los servicios que realizan. Imagínate, Miguel Cornejo, que yo tengo una pyme con 8, 10, 12 trabajadores, que tengo dificultades desde el punto de vista de que no puedo pagar la seguridad social porque los proveedores que tengo pues me deben dinero y no puedo pagar. Pero viene la seguridad social y me dice, o pagas o cañonazo, multa que te crío, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo se podría solucionar esto? Y sobre todo en aquellas empresas que la administración les debe dinero. Que no me lo tengo que imaginar, Eugenio. Es que por eso hemos pasado. Cuando estabais hablando tanto de las pymes que contratan servicios con la administración como de startups, que son dos situaciones en las que me he visto. Y ahí hay dos cosas importantes. Hay una que yo creo que la administración ni se plantea. Cuando hace, la española por lo menos en este caso, cuando ofrece una ayuda a una startup o a una pyme y le dice te voy a devolver una cantidad proporcional a la inversión que has hecho, 3 meses después ya has muerto. No puedes abordarlo porque no tienes esa liquidez. ¿Qué es lo que se está haciendo ahora mismo en las ayudas europeas normalmente? Hay un porcentaje que se desembolsa al principio o a corto plazo en función de, o con una forma rápida de cálculo que luego se complementa. Es decir, si uno quiere ayudar a una empresa pequeña con una financiación de este tipo, con una ayuda, digamos, una subvención, la tiene que plantear de un modo que no sea inasumible para las pequeñas. Porque si tienes que tener una capacidad de tesorería de empresa mediana, pues ya está sacando al mercado todas las pequeñitas. Y lo que es peor, las que se atreven muchas veces se encuentran problemas graves, pero graves de quiebra. Entonces, las startups normalmente, afortunadamente ya eso está más o menos superado. Es decir, cuando es una subvención o es un programa de aceleradora, etcétera, pues ya se sabe que tienes que empezar con un mínimo de financiación. Pero cuando hablamos de algo que efectivamente se trató en esa ley de Crea y Crece y se ha vuelto a tratar después, que es el intentar fomentar la participación de las pymes en la contratación pública, es una magnífica intención que apenas se ha cumplido, por lo mismo que estamos diciendo. Si yo quiero contratar, aunque sea en UTE, con la administración, el desarrollo de un sistema o cualquier cosa, me encuentro primero que me van a pagar 2 meses después de la finalización del trabajo. Un trabajo que puede ser, ahora mismo estoy uno de 4 meses. 4 meses más mes y pico. Un equipo de 12 personas que quieren comer, porque cobran religiosamente, la seguridad social también. ¿Qué financiación necesito yo? Cuando encima, efectivamente, tener un contrato con una administración pública no es que no te garantice, es que no te hacen ni caso de una entidad pública, pero una entidad financiera a la hora de ni facturar ni nada. Te encuentras con financiación bancaria normal a los tipos normales. Y si encima, como eres una empresa de servicios, no tienes un montón de activos físicos que poner de garantía, no te van a dar la financiación. En principio, Encima el del banco te te la van a pega, ¿no? clavar. Pero Miguel Ángel, hay otro Y eso es el aspecto diseño. importante con el tema de la morosidad, como es el hecho de la ley de segunda oportunidad. Y no quiero dejar de tocar este tema antes de que el programa se acabe y no nos queda mucho tiempo, pero es importante especialmente para las pymes pensar que aunque sufran la morosidad de gente que les tiene que pagar, de clientes y demás, si en un momento dado llegan a la quiebra por esta situación y tal, ¿cómo pueden acceder y qué pueden hacer en la ley de segunda oportunidad? Bueno, la ley de segunda oportunidad es una ley que nosotros hicimos en la época del gobierno de Rajoy. La verdad es que no está. Hay 2 leyes que no hicimos muy bien y que debemos reconocerlo, que es la de la unidad de mercado y la de la segunda oportunidad. No están funcionando bien y hay que volver a utilizarlas. Si tenemos en cuenta que 1 de cada 5 quiebras actualmente tienen que ver con los impagos comerciales o por los retrasos
inusuales o excesivos o por los impagos, vemos que el problema es muy importante, ¿no? Y después tenemos que también tener en cuenta que nosotros debemos tener un poco una cultura del fracaso, que no la tenemos en España. En España, como fracases, es que eres No como levantas cabeza. eres como un apestado social, además, ya no solo económico. O sea, tenemos que solucionar el tema económico, pero también social. Debemos fomentar que la gente tenga capacidad de emprender, que pueda fracasar. De los fracasos se aprende y de muchos fracasos es posible que consigas hacer un proyecto suficientemente importante. Debemos apoyar a todas esas empresas que intentan hacer algo, que no les va bien, que fracasan y que eso no las hunda para toda su vida, porque la situación actual en la que se necesita una gran carga financiera, una gran carga de financiación para cualquier empresa, incluida aquella que no tenga grandes inversiones por el tema de circulante, como estamos viendo, pues hace que tengas que avalar con tu casa, etcétera, etcétera, y entonces estés ya perdido un poco para toda tu vida, ¿no? Y tengas que estar fuera del mercado, ¿no? Eso es terrible y debemos dar una vuelta y mejorarlo porque actualmente no tiene todavía demasiada solución y como te ocurre una cosa de estas, no hay salida. Santiago, tú que has sido director de una entidad bancaria en Mercamadrid y demás, ¿cómo enfocarías esa ley de segunda oportunidad? No, yo estoy muy en línea de lo que dice Miguel Ángel. Pues habrá que habilitar los instrumentos adecuados para que este país no pierda emprendedores, que no nos sobran ni muchísimo ¿Cuáles menos. serían esos instrumentos? Pues alguna cuestiones que faciliten, sobre todo o que eviten lo que más riesgo al final genera a una persona que inicia una actividad, que es comprometer su patrimonio. Es decir, al final, el que puedas perder el piso, que puedas perder tu casa, es lo que termina dificultándote completamente todo y sobre todo generando la posibilidad de iniciar una segunda actividad o una tercera actividad sin esa penalización y sin esos parte tan negativa que cuando uno acude a una entidad financiera y empiezas a salir en ficheros de morosos y tienes operaciones vencidas de otros proyectos empresariales, de situaciones que no se resuelven durante años y se quedan enquistadas y siguen ahí en los sistemas y siguen en el riesgo sirve y siguen apareciendo como morosas y que te impiden el acceso al crédito o el acceso a cualquier otro proyecto empresarial. Entonces, todo lo que sea fomentar esas situaciones o favorecer esas situaciones, pues irá, pero no es en absoluto sencillo, ¿eh? Y esto yo creo que requiere madurarlo mucho y con la mano, o sea, y un poco viendo la situación global, ¿eh? Esto requiere presencia en las entidades financieras, facilitar la entrada del venture capital, de otra serie de circunstancias y con las pequeñas y medianas empresas con el sector empresarial y de verdad hacer una pensada y fijarnos en lo que hagan bien otros países. Es decir, si tampoco hay que ser excesivamente creativos, si haciendo bien lo Y que hacen otros educar en países. este caso a la gente en cuanto a qué posibilidades puede tener de cara a mejorar sus circunstancias. No te he oído, Eugenio, perdona. Decía que Miguel Ángel decía que en España tenemos cultura del fracaso. Sí, Hay que sí, empezar no, a, totalmente, o sea, totalmente. Nada que ver con lo que sucede en los países anglosajones, absolutamente, donde la visión primero del emprendedor es completamente distinta. Aquí parece que si uno dices en un aula universitaria, a ver cuántos emprendedores hay, y como te levanta alguien la mano, le miran como un rarito. Dicen, este chico no está bien. Es decir, y aquí además hay que como ser si fuera un funcionario, hay dictador, que ser explotador, funcionario. etcétera, Te etcétera, miran ¿no? como un rarito. Allí no, en Estados Unidos, en Inglaterra, sobre todo en la filosofía anglosajona, y tiene que ver todo, además esto es curioso porque tiene mucho que ver no quiero enredarme con debates filosóficos, pero tiene que ver mucho con concepciones filosóficas pseudo-religiosas también y cosas que han ocurrido en Centro Europa y la visión, ¿no? del mundo y del emprendimiento, de la actividad mercantil. Bueno, dicho esto, que en el mundo anglosajón se ve todo de una manera muy distinta, el emprendimiento y, por supuesto, el fracaso es la acumulación de experiencia para poder acometer otro proyecto que seguramente salga bien y si no será en el siguiente. Es decir, lo importante es al Y al final siguiente. aprender de las lecciones que te da la Pero vida que no y nadie tengas nace por enseñado perder y tu casa emprender es muy difícil. o perder tu patrimonio, ¿no?
Víctor, a ver, hoy ya que eres abogado y además secretario general de Empresas, Comercio y de la Junta de Extremadura, vamos a ver. Si yo soy extremeño y resulta que he hecho quiebra porque no me pagan y por otro lado, pues porque la cosecha de vino no me ha salido buena y no he vendido nada, o porque ha habido una enfermedad en los cerdos que se generan de esos maravillosos jamones y resulta que me ha arruinado. Tú como administración y te digo, oye, Víctor, necesito una segunda oportunidad, quiero volver a empezar, aunque me he quedado prácticamente sin nada. ¿Qué me ofreces? El problema en este caso no es que te quedes sin nada. Dentro de los problemas que puedes tener, casi es el menos problema. El problema es que debas muchísimo y te endeudes para el resto de tu vida. Ese es el problema real. Y ese es el problema que las leyes de segunda oportunidad o las normas de segunda oportunidad, como decía Santi, en los países anglosajones tienen resuelto y aquí no. Bueno, Sí, pero en yo Extremadura, ¿cómo lo veríais? es complicado porque es una ley, a ver, son competencias nacionales y las normas de unidad de mercado a ti te exige también, te exige cierto alineamiento con las políticas nacionales. Ahí es muy complicado trabajar. Nosotros estamos haciendo medidas, por ejemplo, para evitar que llegue ese caso de profesionalización del autónomo, que vamos a meter 6 millones de euros, una especie de kit del autónomo para que en el que le financiamos incluso consultoría para intentar salir de situaciones límite financieras en las que estén, bueno, intentando salvar empresas, porque yo entiendo que Sí, los Víctor. temas que pues deuda financiera, es deuda bancaria y es limitación de responsabilidad, son leyes nacionales las que lo articulan, no son en ningún caso leyes regionales. Yo creo que nuestro papel como administración autonómica es acompañar al emprendedor para que, Y mira el director del como decía banco para que le Miguel, diga, oye, cuando dale tiene una pasta que inversión, estamos nosotros detrás como administración. no te he escuchado. También para acompañar a una persona que quiere emprender esa segunda oportunidad al director del banco para decirle, oye, está la Junta de Extremadura por detrás, darle dinero para que vuelva a empezar. Bueno, pero es que esa persona que tiene una segunda oportunidad, ya te repito, principalmente lo que necesita no es dinero. El problema que tiene son las deudas que tiene y que le acosan en este momento. Entonces, él lo que quiere es limitar esas deudas para no poner en riesgo el patrimonio familiar, para que una deuda, una quiebra culposa o cualquier situación de ese tipo, o un préstamo que hubieras avalado personalmente, no se lleve por delante no solo tu negocio, sino tu vida familiar. Entonces, hay una administración territorial. Yo lo que te digo, nosotros tenemos que estar en las fases iniciales. Que una empresa quiere venir a Extremadura y tiene un CAPEX, tiene una inversión en capital y tenemos que ayudarle, pues entre el 30 y el 50%. Que el autónomo quiere cuota tarifa cero y una inversión inicial en el autónomo. Que el autónomo tiene problemas, kits de profesionalización y kits para ayudar a solventar los problemas financieros. Pero llega un momento en que la legislación regional no da más de sí. Son problemas, nosotros no podemos legislar sobre el olvido de una deuda. Eso tiene que ser una administración nacional. Como dice Miguel Ángel, lo intentamos en el gobierno de Mariano Rajoy. Yo también creo que nos quedamos bastante cortos en el intento. Que es verdad que no tenemos cultura anglosajona, que somos otra cosa, que aquí somos muy pillos. Y apañados estamos con señoras como la Yolanda Díaz y los ministros que tiene don Pedro Sánchez. Miguel, tú eres consultor. Sí, Miguel Ángel, no se te oye. No, sí, quería proponerle a Víctor que lo pueda hacer la Junta, que es premiar, como siempre se premian los éxitos empresariales, que se premien también los fracasos, o que se organicen conferencias a los que puedan ir la gente que tiene fracasos para crear empresariales, cultura, ¿no? Para ir creando cultura a mayores. Pues me parece interesante. Miguel Cornejo, sí, Miguel Cornejo, por acabar ya, porque ya casi estamos fuera de tiempo. Tú como consultor, a una persona que
que quiera cogerse a segunda oportunidad desde el punto de vista de alguien para que vaya bien asesorado y tal, ¿qué le dirías? No se te oye el micrófono. Micrófono. Ahora va. Es verdad. Decía que cuando ya estás en el punto de necesitar la segunda oportunidad es porque ya has quebrado y te están exigiendo el pago. Te lo está exigiendo un banco que tiene garantías, como os he dicho antes, sobre tu casa, sobre activos y te va a tener atado a ello indefinidamente. Es decir, tienes deuda, te las de no recuperarte. Y donde me quería comentar ahí lo que habéis dicho antes, donde creo que realmente está la diferencia entre los países anglosajones, sobre todo Estados Unidos, o que también Inglaterra y España, es en cómo tratan ese emprendimiento, esa financiación inicial, porque no verás a muchos emprendedores ir a un banco a pedir un préstamo para empezar. Se lo piden a su familia y entorno. ¿Por qué? Porque en esos países está primado fiscalmente y mucho la inversión en empresas de nueva creación. Primero te Y desgrava. aquí Luego encima, si tienes entonces me beneficios sobre parece ello, te salir desgrava. corriendo porque te sueltan eso de obrero despedido, patrón colgado, ¿no? Pues lo que quiero decir es que cuando una empresa de este tipo, financiada por amigos y familia, tropieza, como tropieza la inmensa mayoría, el banco no te quita la casa, simplemente igual te pega un coscorro en el amigo, o saben la que se ha metido, pero no te arruinas para toda la vida. Y es una forma de emprender radicalmente distinta a la de estar atado a un banco, que lo que primero que te pide, la garantía de la casa. Y con la garantía de la casa la has liado, porque vas a seguir pagando, aunque te tengan que embargar parte de la pensión, que eso lo he visto yo. Pero para Durante N comer te años. deja. A ver, habrá que aprender de los hijos de la Gran Bretaña y de los sajones. En eso mucho. Pues amigos y amigas de Café de Economía, hoy creo que hemos tocado un tema importante. Esperamos haberos abierto un poquito los ojos sobre tanto el problema de la necesidad de una mejor ley de morosidad y también de la necesidad de ampliar todo lo que tenga que ver con la segunda oportunidad para aquel que sea pyme, para aquel que sea mediano empresario, pero las empresas son lo que da prosperidad y no ciertas cosas de cierta ministra que dice que trabajar poco pues es ecológico. La madre superior, olvidémonos de ecología. Si tenéis los churros y el chocolate, duro con ello. Y cuidadito porque el mes de enero se ha acabado, pero la cuesta de enero no. Cristina Lagarde ya ha dicho que de momento no va a subir los tipos, pero que tampoco los va a bajar. Y me huelo que hasta que no pasen las elecciones europeas, bajada de tipos no habrá. Así que vamos a ver qué pasa y hasta el domingo de la semana que viene aquí en Café de Economía.